Muy buenos días. El día de hoy, 20 de marzo del 2020, le toca al equipo 5 presentar el tema de los fisiócratas. El siguiente escrito es una redacción basada con lectura, clips de video e información extra de internet. Los puntos colocados se consideran los más importantes y relevantes para nosotros. Comenzamos. Francia antes de los fisiócratas. A finales del siglo XVIII, Inglaterra es la nación más rica y poderosa del mundo. La revolución industrial, que comienza por aquel entonces, encuentra allí su epicentro. La industria inglesa avanza a pasos agigantados. En Francia, las actividades industriales muestran un desarrollo industrial más lento. En el campo germinan las primeras innovaciones técnicas, la incorporación de nuevos implementos de labranza, aumentación de la producción. El ganado está en todas partes y se mantiene la idea de que solo el campo hará rica a toda la sociedad. La sociedad francesa se divide en clases. La primera clase que encontramos es la clase terrateniente, que son los dueños de la tierra. Está integrada por el clero, la nobleza y el rey. Los comerciantes y artesanos conforman parte de lo que se ha dado en llamar el tercer estado. Los artesanos se organizan en gremios. Los gremios de artesanos son asociaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio que regulan la actividad de la formación y el aprendizaje de sus asociados y hasta fijan el precio de sus productos. Y finalmente los agricultores, que trabajan una tierra que no les pertenece y por eso deben pagar la renta a los terratenientes. Punto número 2. La sociedad francesa a mediados del siglo XVIII. El terrateniente es dueño de un título de nobleza y de una gran extensión de tierra en las afueras del país. El título y las tierras las heredó de sus antepasados. El agricultor, en cambio, trabaja en las tierras del terrateniente, sabe cultivar, cómo cuidar las plantas y cosechar. No es dueño ni de un metro cuadrado de tierra, y por título solo el de agricultor. Después de la cosecha debe los cientos al rey. La sociedad francesa a mediados del siglo XVIII. El terrateniente es dueño de un título de nobleza y de una gran extensión de terreno en las afueras del país. El título y las tierras las heredó de sus antepasados. El agricultor, en cambio, trabaja en las tierras del terrateniente, sabe cultivar, cómo cuidar las plantas y cosechar. No es dueño de ningún metro cuadrado, y por título solo el de agricultor. Después de la cosecha, tiene que pagarle al rey, el diezmo al papa y la renta al terrateniente. La artesana pertenece al gremio de los panaderos, con la harina del trigo que el agricultor cosecha en el campo del terrateniente. Ella hace sus artesanías comestibles como lo es el pan. En el contexto histórico y social surge en Francia una escuela de pensamiento cuyo principal referente es el doctor Quesnay y es considerado el padre de la fisiocracia. Quesnay, el padre de la fisiocracia. El doctor Quesnay es un médico cirujano que vive en París. Sus estudios sobre la circulación de la sangre lo llevan a interpretar el funcionamiento de otro cuerpo, el cuerpo social. Quesnay fue secretario general de la Academia de Cirugía y primer médico del rey. También recibió un gran reconocimiento cuando publicó su Tratado médico sobre la sangría. Contribuye a la enciclopedia con dos artículos, Agricultores y cereales, aunque su obra más importante es el Tablón económico, cuadro en el sentido pictórico económico publicado en 1758. Para Quesnay, las mismas leyes que rigen la naturaleza son las que gobiernan la economía. A través de su estudio sobre la circulación de la sangre, intenta explicar entonces las relaciones económicas entre las distintas clases del cuerpo social. Así como el cuerpo humano, Así como en el cuerpo humano, los pulmones oxigenan la sangre, los riñones la filtran y el corazón la impulsa a todo el cuerpo. En el cuerpo social, la sangre que relaciona a cada una de las clases es la compra y venta de mercancías. Influenciado por sus conocimientos médicos y por los principios de la Ilustración que pregona que la razón humana descifraría las verdades básicas del mundo, que éste aborda la economía a partir de las ciencias naturales de la biología y medicina. El trabajo sobre la tierra. Quesnay afirma que la agricultura recibe un don de la naturaleza. En la Francia de los fisiócratas, la riqueza se encuentra fundamentalmente en el campo. A diferencia de Inglaterra, el sector industrial francés está integrado por pequeñas empresas familiares que cubren sus costos de producción. En un estado donde la revolución industrial es apenas la escaramuza,
Las plantas cultivadas y las cabezas de ganado suplen ampliamente a los talleres. Los fisiócratas observan que la agricultura permite vivir junto a los que trabajan la tierra, a un gran terrateniente. Esto significa que critican el régimen de la propiedad de la tierra. La propiedad territorial se encuentra perfectamente justificada. Es para Quesnay la retribución a un trabajo de mejora y la conservación del suelo. Este es el trabajo realizado generación tras generación. El propietario actual es el heredero de todo este trabajo pasado. Quesnay piensa que entre todos los trabajos que realiza el hombre, solo crea riqueza realmente. El trabajo sobre la tierra, la riqueza dice que surge del campo, y desde ahí se distribuye hacia el resto del cuerpo social. Cuando se trabaja la tierra, se genera algo nuevo y distinto de lo que existía antes. Estas son las principales ideas de la primera escuela de pensamiento económico de la historia. La fisiocracia o gobierno de la naturaleza. Como explicar la fisiócrata de Mercier, es el orden esencial de las sociedades en una armonía perfecta, de las instituciones sociales sin las que la felicidad y el crecimiento del género humano podría tener lugar. Los fisiócratas creen que la sociedad debe regirse por las leyes naturales. El Estado no debe intervenir para modificar, y cabe entonces preguntarse: ¿qué lugar ocuparía el terrateniente, el agricultor y la artesanía en el cuerpo social francés, de acuerdo con el diagnóstico del Dr. Quesnay? Las clases sociales según Quesnay. El agricultor pertenece de acuerdo a la clase productiva. Los agricultores son los que te ponen el cuerpo a la actividad agrícola. Ponerle el cuerpo significa literalmente eso: comprar las semillas, cargarlas, llevarlas al campo, sembrarlas, cosecharlas y vender la cosecha. Con el resultado de esta venta, compran pan de fábrica artesana. El excedente de todos sus gastos, los que realiza para producir y para vivir, constituye la renta que debe pagar al terrateniente. Esa renta es la riqueza que la genera el agricultor, que es la riqueza que genera la sociedad. Para los fisiócratas, la agricultura es una actividad que genera riqueza. La artesana integral, la llamada por Quesnay clase estéril, para los fisiócratas, los artesanos y los comerciantes no producen la riqueza de la sociedad y no es más rica luego de que los productos de la naturaleza son transformados y trasladados. Estéril no significa inútil. La artesana transforma la harina de trigo en una masa con las que la fábrica de sus delicias es muy bueno y se dedica a producir pan para que la sociedad sea más rica. El terrateniente no produce bienes agrícolas ni productos elaborados, vive de las rentas que el agricultor le paga por trabajar sus tierras, es decir, vive de rentas. Los fisiócratas observan que la producción agropecuaria genera la riqueza tal y después de cubrir todos los costos que le permite el propietario de la tierra recibir un ingreso sin haberle puesto el cuerpo a la producción. Según el pensamiento fisiócrata, al existir una única fuente de riqueza de la tierra, el cobrar el impuesto a la renta de la tierra, el Estado dice eliminar todo aquel engorroso sistema heredado de la Edad Media, que hace que la recaudación de impuestos sea difícil y costosa. El rol del Estado para los fisiócratas. Los fisiócratas proponen incondicionalmente el liberalismo económico. Sus recomendaciones son opuestas de los mercantilistas. Los mercantilistas creen que es necesario intervenir en la economía para que las grandes compañías nacionales obtengan abultadas ganancias del comercio exterior. Para los fisiócratas, el Estado no debe intervenir para modificar las leyes que rigen la naturaleza. El orden natural es todo lo que beneficia a la agricultura. Por eso, sostienen que debe despojarse al campo francés de todas las trabas y regulaciones del Estado. De esta manera aumentaría la producción agraria y crecería la riqueza. Proponen la perfecta libertad para que la actividad agropecuaria se incremente lo máximo posible. Rechazan al proteccionismo y exigen que se libere el comercio para que el campo pueda colocar sus productos en el extranjero. El Club del Entresuelo. El Dr. Quesnay no está solo en su cruzada. Con el correr del tiempo, suman decenas los seguidores que se reúnen para escucharlo
e intercambiar ideas en el club del entresuelo. El pensamiento de Quesnay es bien recibido por las clases acomodadas de su tiempo. El cuadro económico conoce inmediatamente un gran éxito ante el rey, la corte y los discípulos, que los discípulos de Quesnay siguen las enseñanzas del maestro con gran fidelidad. Tal es así que la sociedad francesa los llama la secta de los economistas. Uno de los principales discípulos de Quesnay es A.R.J. Turgot, quien tiene una mayor influencia política que su maestro. Esto se debe a que aprovecha su paso por el poder como intendente y ministro de Marina, inspector de finanzas en tiempo de Luis XV, para implementar algunas de las ideas propuestas por los fisiócratas, como la abolición de los gremios de artesanos que datan de la Edad Media. Turgot es también el autor de una frase que se convertiría en el estandarte del liberalismo económico: dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer libremente sin proteccionismo, dejar pasar los productos, dejar comercial.